Perfecto, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro primer día del encuentro anual de energías alternativas y transición energética de la SPE. En este segundo bloque, como lo anuncié en la mañana, vamos a tomar un tema de gran importancia para el país, que es el tema eólico, la energía eólica en específico, y nos van a acompañar tres referentes de la industria energética y expertos que nos van a hablar acerca de sus experiencias, de temas tecnológicos y de parques eólicos. El día de hoy vamos a comenzar con un conversatorio que nos va a hablar un poco sobre la radiografía de la energía eólica en Colombia y también vamos a tocar otros temas de energía renovables. Hoy día nos va a acompañar Iván Martínez. Iván es ingeniero industrial con menor en informática y estudios en finanzas, ingeniería de calidad, entre otros. Ha hecho parte de juntas directivas y comités, como por ejemplo en la Agencia Nacional de Infraestructura, la Aerocivil, INVIMAS, Migración Colombia, miembro de la Junta de la Zona Franca Industrial de Cartagena y miembro del Comité Constitutivo del Banco de la República. En el año 2018 y 2019 fue premiado, obtuvo el premio a Mejor Empresario del Año por el periódico Portafolio. Cuenta con más de 20 años de experiencia como gerente general de exitosas empresas industriales y agroindustriales, abriendo mercados estratégicos para Colombia, como en el caso del ruso. Ha mostrado especial interés en la innovación a lo largo de su exitosa carrera profesional, exministro de Infraestructura y actualmente presidente de la empresa EGAL, Energía Verde para Todos. Les vamos a recordar que va a ser un conversatorio, es decir, que estamos abiertos a que hagan sus preguntas durante la charla y Iván inmediatamente procederá a responder con estas. Entonces, Iván. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Quiero también saludar a mi tocayo, a Iván Martínez, presidente de GAL, a su esposa Catherine, a sus hijos Alfonso y Valeria. Óigame esto, doctor Iván. Nosotros teníamos en ese momento 30 megas de capacidad instalada en todo el territorio nacional. Y hoy estamos acá con usted, doctor Martínez, aquí con el doctor José Manuel, y mire el compromiso de ustedes. No solamente este parque, que tiene 9.700 paneles solares, que tiene además una capacidad de generación única con tecnología. Y doctor Martínez, que Cartagena es un lugar que está bañada por la gracia y el amor del sol. Hoy lo estamos demostrando y queremos que estos proyectos se sigan multiplicando para que la ciudad de Cartagena sea líder, querido William, en tener la mayor participación en su red de las energías renovables no convencionales. Presidente, cuente con nosotros como sus aliados en esta cruzada verde. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Para mí es un placer acompañarlos en este momento. Vamos a conversar un poco sobre la energía renovable, en especial la energía eólica. ¿Cómo está Colombia con respecto a la energía eólica? Agradezco a los organizadores de este evento su invitación. Y espero con ustedes pues tener un conversatorio, cualquier duda que tengan, pues podemos responderla si conocemos la respuesta. Y vamos a arrancar con números. Y a lo largo de la presentación me voy a basar en números oficiales para que nos den una idea
lo más objetiva posible de cómo está la energía eólica en el mundo y en Colombia. Arranquemos un poco en el año 2006. ¿Cómo estaba la eólica en el mundo en el año 2006? En el año 2006 se tenían 74 gigavatios de energía eólica instalada en el mundo. El principal jugador en ese momento era Alemania. Alemania tenía en el 2006 21 gigavatios instalados. Es decir, que tenía el 28% de toda la energía eólica del mundo. El segundo jugador en el 2006 era Estados Unidos, con un 15%. Estados Unidos tenía 11 gigavatios en ese momento. Y China, que es el otro país que vamos a revisar, vamos a hablar un poco de China, Estados Unidos y Alemania. China tenía 2.6 gigavatios y era el quinto jugador. Después damos un brinco con un crecimiento exponencial, muy agresivo, muy especialmente en China. Y llegamos al año 2019. En el año 2019, China pasó de 2.6 gigavatios que tenía en el 2006 a 236 gigavatios en el 2019 y 282 gigavatios en el 2020. Es decir, que China pasó del 2006 al 2020 a multiplicar por más de 100 su capacidad, su potencia instalada en eólica. Un crecimiento vertiginoso que ha sufrido China y que viene sufriendo. Ese es un crecimiento que no se ha detenido. Si nosotros analizamos 2019 y 2020, vemos que pasaron en el 2019 de 236 gigavatios a 282 gigavatios. Un incremento importantísimo, un incremento superior al 20% en un año. Después analizamos Estados Unidos. Bueno, con esos crecimientos que ha tenido China, obviamente China está de número 1 en el mundo en este momento. En el año 2020, el 38% de toda la potencia instalada de energía eólica en el mundo está en China. Es decir, pasaron de tener una participación en el 2006 del 4% a una participación del 38% en el 2020. Estados Unidos se ha mantenido en su participación. En el 2006 tenía una participación del 15%. Con 11 gigavatios, y en el 2020 pasó a 117 gigavatios. El crecimiento que tuvo del 2019 al 2020 fue de 105 gigavatios Estados Unidos en el 2019 a 117 gigavatios en el 2020. Vemos que es un crecimiento cercano al 10%. Acordémonos que teníamos pues un gobierno que no brindaba un apoyo rotundo al desarrollo de las renovables y aún así hubo un crecimiento importante de 12 gigavatios en un año. Para que tenga una idea, 12 gigavatios es la potencia total instalada en Colombia. Después pasamos a Alemania. Alemania es un país que en el 2006 tenía el primer lugar. En el 2006 tenía el 28% de todo el negocio de la energía eólica o de la potencia instalada de energía eólica en el mundo. Y en el 2020 solo tiene el 8%.
pasó en el 2006 de tener una potencia instalada de 21 gigavatios a pasar a una potencia instalada de 62 gigavatios. Si bien lo ha triplicado en esos 14 años, vemos que el crecimiento no ha sido suficiente para mantener su participación en el mercado. Vemos entonces lo que ya todos conocemos, a una China mandando, una China en primer lugar en el desarrollo de las energías eólicas. Estados Unidos sigue en un segundo lugar, pero perdiendo mucha distancia con China, y Alemania sí ha caído a un lugar más bajo. Teniendo en claro eso y teniendo en claro un número que es 733 gigavatios de potencia instalada de energía eólica en el mundo, ahora vamos a aterrizar un poco a Colombia. ¿Cómo está Colombia en el mundo de la energía? Los números y las cifras que nosotros vamos a utilizar a lo largo de esta presentación son cifras oficiales tomadas de la UPME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética adscrita al Ministerio de Minas. Si bien hay mucha información en medios de comunicación, en algunas entidades, agremiaciones que hablan de números, yo he querido ser en esta presentación muy riguroso y basarme en información actualizada de esta semana y proveniente de un medio oficial como es la UNE. Dicho lo anterior, quiero aclarar que la potencia instalada en este momento, o la capacidad efectiva neta, como la llama la empresa XM, que es el operador de energía, de donde hemos tomado también información oficial, el despachador nacional, tenemos una cifra redonda que en Colombia tenemos instalados en este momento, había dicho que 12, es exactamente 17.4 gigavatios en total. Toda la energía, toda la capacidad de generación en Colombia es de 17.4 gigavatios. Acordémonos que la capacidad eólica en el mundo es de 733 gigavatios, para que nos organicemos un poco y nos ubiquemos en las cifras. 733 gigavatios de potencia eólica en el mundo, y Colombia toda, incluyendo térmica, hidráulica y demás, 17. ¿Cuáles son las fuentes de generación para estas 17.4 gigavatios? Es decir, 17.400 megavatios de potencia en Colombia. Tenemos en eólica 18. Y ahora entramos en ese detalle. En hidráulica 12.000. En solar 86. En térmica 5.300. ¿Eso qué nos indica? Que en este momento, hoy, con cifras oficiales, Colombia produce el 0.1% de su energía con eólica, el 68 o 69% con hidráulica, el 0.5% con solar y el 30% con térmica. Cuando analizamos los números en energía solar, nos llama mucho la atención que solo tengamos instalados 86 megavatios, pues se habla de un crecimiento muy grande en energía solar que efectivamente está sucediendo. El gobierno ha expedido unas políticas
una reglamentación que ha ayudado mucho a que los inversionistas vengan, y tenemos un crecimiento muy importante en solar y en eólica, pero ese crecimiento aún no se ve reflejado en los números que les estoy conversando, y de eso vamos a hablar más adelante, porque yo les estoy mostrando una foto al día de hoy de nuestra realidad. En el caso de la eólica, tenemos 18 megavatios que básicamente vienen de una sola planta, que es Jepirachi, en el norte de La Guajira, que ha tenido algunos inconvenientes, y en este momento es la única generadora eólica que existe en Colombia. Y en el tema solar, conectadas a la red, en este momento certificado por XM, es una información pública. Ustedes entran un poco a XM y ven cuáles son los despachos que se están realizando en Colombia, pues van a llegar a esta información que es pública y oficial. Básicamente, conectadas a la red hay 6 plantas, 2 plantas de la empresa Celsia, 2 plantas de Trina Solar, una empresa de origen chino, productora de paneles solares, una empresa muy grande, muy seria. Una planta de GAL, la empresa que yo lidero, y una planta de energía de Pereira. Esa es la radiografía actual de la generación de energía en Colombia. Ahora vamos a pasar un poco, voy a ver si tienen algunas preguntas por aquí. Bueno, cualquier pregunta me avisan, levantan la mano o algo. Bueno, sigamos entonces. Ahora nosotros queremos comentarles cómo vemos el futuro próximo de la generación de energía eólica. Nos vamos a basar solo en eólica en esta charla. Es información que nosotros recopilamos de estudios y análisis que hacemos, análisis que nos sirven para el desarrollo de nuestros proyectos. En EGAL tenemos proyectos tanto eólicos como solares, y estamos muy contentos con la nueva ley 365 que se está tramitando, que se le ha llamado la 1715 versión 2, en donde se hace mucho énfasis a la energía geotérmica, energía en la que nosotros creemos que Colombia puede tener un papel interesante. Pero enfocándonos en el tema en el que estamos conversando, que es la energía eólica, en este momento hay en análisis 13.245 megavatios de energía eólica en la UME. Esos 13.245 megavatios son 85 proyectos que están presentados para estudio y que en este momento están en diferentes etapas de autorización, por así llamarlo. La UCME maneja básicamente 3 conceptos o 3 estados. Concepto aprobado, concepto supeditado a expansión, en análisis UCME, que no se ratifica el estudio. Los estudios que se presentaron de conexión y demás tienen algún problema y fueron devueltos. Falta información por entregar, que se llama pendiente, operador de red o promotor. Y otro concepto que se llama necesita expansión. En este momento, de los 13.245 megavatios que están presentados en la UCME,
solo 220 megavatios tienen un concepto aprobado. Es decir, que en el muy corto plazo veremos 220 megavatios construyéndose y en operación. Supeditado a expansión, 2.322 megavatios. En análisis UCME, 1.340. No se ratifica estudio, 1.373. Pendiente de información por parte del operador de red o promotor, 1.667 megavatios. Se emitió respuesta, necesita expansión, 6.323 megavatios. Como vemos, en este momento, proyectos que tengan la autorización de la UCME para conectarse a la red y empezar a construir son 220 megas. Ahora vamos a entrar en detalle de dónde vienen esos 220 megas. Es decir, que tenemos 13.000 megavatios que están en diferentes estados con la UCME y nadie sabe si lo vamos a desarrollar o no. Pensaríamos que gran parte de esos proyectos no se van a desarrollar en el corto plazo, por las razones que les acabo de decir, que básicamente tienen problemas de conexión o algún otro tipo de problemas. ¿Cuáles son los puntos en donde se ha solicitado conectar todos estos 13.245? Vamos a hablar de los principales puntos en donde se evacuaría la energía generada por estos proyectos. Por definir, es decir, que no está claro en dónde van a evacuar la energía, algo que es bastante delicado, tenemos 3.650 megavatios. De esos 3.650 megavatios, no tenemos más información porque son proyectos que sufren de un inconveniente muy complejo de solucionar, y es que aún no tienen claro a dónde van a evacuar su energía. Después tenemos 2.206 megavatios que han solicitado evacuar en Cuestecitas, en la subestación de Cuestecitas. Después tenemos 2.178 megavatios que desean evacuar en la colectora 1 y 968 en la colectora 2. Todos estos son proyectos en La Guajira. En Caracolí, 638, en San Juan, 600. Y bueno, después de ahí viene una larga. Lo que vemos es que hay, y lo que ya todos sabemos, es que hay una gran demanda por proyectos en La Guajira. Eso es por todos conocido. Yo ahí quería hacer un paréntesis y comentarles algo que ha venido sucediendo. Venimos hablando de estadísticas del 2006. Colombia en el 2016 lanzó un catálogo sobre la eólica, en donde hizo unas recomendaciones muy puntuales. Esa es una información que está pública en la página web de la UCME. Este documento del 2016 comentaba literalmente que la mejor ubicación
para desarrollar un parque eólico en Colombia era la zona de Galera Zamba. Galera Zamba es una zona que está ubicada en los límites del departamento de Bolívar con el departamento del Atlántico. Es una zona muy conocida por sus vientos. Desde antes de la época de la conquista, en esta zona han existido unas salinas porque los vientos y el sol es tan fuerte que básicamente los indígenas cerraban unas dársenas con agua de mar y muy rápidamente, gracias a este sol y a este viento, se evaporaba y sacaban sal. Hoy en día todavía funcionan esas salinas. Nos llamó mucho la atención en EGAL cuando el gobierno empezó a impulsar fuertemente la colectora en La Guajira, con unas inversiones muy importantes. Y en ese estudio que les comento del 2016 aparecía que La Guajira estaba del número 4. Nosotros nunca supimos quiénes realizaron ese estudio y con base en qué argumentos ellos colocaron a Galera Zamba de 1 y a La Guajira de 4. Nosotros en EGAL hemos hecho estudios en ambas zonas y los vientos en La Guajira son superiores que en Galera Zamba de manera importante. Pero creemos que en ese momento, en este atlas de vientos que lanzó el gobierno, se tuvieron en cuenta para hacer esa afirmación que la zona de Galera Zamba era superior. Pensamos nosotros, no lo podemos confirmar porque no tuvimos acceso a la fuente de ese estudio, por mucho que lo solicitamos. Creemos que hicieron unos análisis que para nosotros hubieran sido los adecuados en vías de acceso. Muy importante para llegar a Galera Zamba, contamos con unas vías de acceso muy buenas. Para llevar los equipos a Galera Zamba, contamos con 2 puertos muy importantes, Barranquilla y en especial el de Cartagena. Son puertos totalmente habilitados para traer los equipos que cada vez son más complejos de mover a aerogeneradores de gran tamaño. No se nos olvide que ya la industria está utilizando aerogeneradores hasta de 14 megavatios. Un solo aerogenerador genera tiene una potencia de 14 megavatios, el equivalente a casi 25 hectáreas de paneles solares en un solo aerogenerador y con una mayor generación de energía con la misma potencia. Bueno, son temas que no son de esta charla, pero para que tengan una idea. Y nos llamó mucho la atención que esa línea se construyera para La Guajira y no para Galera Zamba. Al día de hoy todavía estamos en EGAL buscando la manera de construir esa línea. Tenemos proyectos tanto en La Guajira como en Galera Zamba y creemos que si se hace un pequeño esfuerzo, muy rápidamente los proyectos de Galera Zamba podrían salir adelante. Y aquí me detengo para tocar un tema y es el siguiente. Estos 13.245 megavatios que se le está solicitando, unos proyectos muy serios, otros son unos proyectos muy etéreos, ¿en dónde se desean ubicar? De esos 13.245, 10.792 son en el departamento de La Guajira. Es decir, prácticamente el 80%. Prácticamente. Iván, Eliana nos pregunta, ¿cómo entrarán los aerogeneradores? ¿Armados? ¿Hay partes que se produzcan en el país o todo será importado? Los aerogeneradores vienen desarmados, vienen importados. En Colombia no se producen aerogeneradores y creo que en el corto plazo no se hará.
Estamos en conversaciones con algunas compañías para analizar la posibilidad de en el mediano plazo construir algunas partes de aerogeneradores acá. Pero la respuesta es, vienen desarmados y la llevada a sitios como las zonas norte de La Guajira va a ser un reto de logística muy importante, muy complejo, pero que estoy seguro que lo superaremos en Colombia. No sé si se respondió la pregunta. Bueno, imagino que sí. Sigamos. De estas 10.792 megavatios que tiene La Guajira, solo 32 tienen aprobación UCME. 10.792 megavatios que se desean construir en La Guajira, en este momento, hoy, a cifras de la semana pasada y con datos de la semana pasada de la UCME, solo 32 megavatios en La Guajira tienen un concepto favorable de la UCME. Llama mucho la atención. La segunda área en donde se ha presentado interés para el desarrollo de proyectos de generación eólica en Colombia es el Departamento del Atlántico. En el Departamento del Atlántico se han presentado 1.418 megavatios para desarrollar, pero a diferencia de La Guajira, que tiene solo 32 megavatios en concepto UCME aprobado, en el Atlántico ya se tienen 178 megavatios concepto UCME aprobado. Entonces, en el corto plazo, en el muy corto plazo, creemos nosotros que el departamento líder en generación de energía eólica será el Departamento del Atlántico. Y será allí donde, según los datos que nos entrega la UCME, se empezarán a desarrollar o empezarán a despachar los primeros kilovatios a la red provenientes de energía eólica en Colombia. Después del parque Jepirachi, que ya les había comentado, que está en La Guajira, que es un proyecto del 2002, que la XM lo reporta entregando energía al sistema a partir del 2004. A partir de ese momento, Colombia no ha generado un solo kilovatio de energía con energía eólica adicional a este proyecto. Iván, Milena nos pregunta, buenas tardes, quisiera saber la opinión del doctor Martínez frente a la generación de energía eólica marina en Colombia. ¿Cree que es posible? Sí, y es un tema sumamente interesante y el potencial es inmenso. La energía eólica offshore va a ser la de mayor crecimiento. Esa energía tenía unos inconvenientes en los costos de logística y de montajes, porque antes las bases iban hasta el fondo del lecho marino y las hacían muy complejas. Hoy se han desarrollado tecnologías flotantes que hacen que esta tecnología sea mucho más rentable. No podemos olvidar que la mejor capacidad eólica, los mejores vientos en cuanto a velocidad, uniformidad y densidad están en el océano, no están en la tierra, están en el océano. Los grandes parques eólicos en Europa están en el océano. Entonces la respuesta es sí, hay un gran potencial, pero primero, la historia nos ha mostrado que se llega a una madurez en onshore, la eólica en tierra, y después cuando tenemos ya un clúster formado, empiezan a evolucionar proyectos en el mar. Perfecto. Eliana nos dice, respecto al manejo de las comunidades, ¿cuál ha sido el mayor reto para que sea aceptado este tipo de proyectos? En La Guajira ha sido un inconveniente su operación.
Bueno, a ese punto quería llegar yo más adelante, pero como estamos en un conversatorio y estamos hablando de La Guajira, yo voy a adelantar ese punto. Esa es una de las preocupaciones que nos asalta a nosotros y es un argumento más para no poner todos los huevos, por así decirlo, todas las expectativas en La Guajira y que de una manera rápida hagamos unas inversiones estratégicas en zonas como el corredor Cartagena-Barranquilla y Barranquilla-Santa Marta, donde tenemos un potencial ya comprobado de energía eólica. No hay los inconvenientes de comunidades tan acentuados como en La Guajira y tenemos una infraestructura eléctrica relativamente sólida a la que nos podríamos interconectar de una manera relativamente económica y rápida. El tema de La Guajira social es bastante complejo. El gobierno nacional, en apoyo a estos proyectos, algunos han sido nombrados PINES. Los proyectos PINES son proyectos de interés estratégico nacional. Esos proyectos son analizados de una manera diferente que un proyecto normal para que sus permisos y los inconvenientes que tengan en su realización se solucionen de manera más expedita de lo normal. Recibe una atención de un comité ministerial donde se reúnen los ministros de diferentes ramas con un líder de los PINES que normalmente es la vicepresidencia o inclusive el mismo presidente. Pero aún con eso vemos que el tema social va a ser un reto a superar muy importante. Las comunidades en La Guajira, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en varios conversatorios con ellos, exponen muchas preocupaciones. Una preocupación es que obviamente nosotros llegamos con nuestros proyectos a decirles que esto va a generar empleo, que esto va a traer riqueza, que esto va a traer desarrollo. Pero eso le dijeron cuando llegó el carbón. Y ellos hablan mucho sobre ese tema. Ellos, los mayores, comentan que cuando se estaban abriendo las empresas de carbón en La Guajira, también se llegaba con el mismo argumento y al parecer las expectativas que se abrieron no se cumplieron. Y eso generó una molestia que aún persiste. El segundo tema que les preocupa a ellos es la manera como se están haciendo las socializaciones. Al parecer se llama un líder, o al parecer no, se está haciendo así porque nosotros hacemos parte de eso. Se llama un líder, ese líder presenta unas solicitudes, se cumplen las solicitudes del líder y después ese liderazgo es arrebatado o quitado de la comunidad y llega otro líder con otras solicitudes y se generan unas pugnas internas dentro de las comunidades, lo que puede desembocar en un problema social de violencia, que al parecer ya la violencia se está incrementando un poco. En Redepaz salió un informe hace muy poco hablando de ese tema que nos dejó algo preocupados y son temas que tenemos que analizar con mucho cuidado porque el impacto de estos proyectos va a ser muy grande. Entonces sí, el tema social, respondiendo a tu pregunta, es un tema muy importante que se está manejando de una manera muy cuidadosa y muy profesional y no nos deja de preocupar. Está en la lista de las principales preocupaciones que tenemos los que tenemos proyectos en La Guajira. Bueno, sigamos entonces. Viendo este panorama, si bien La Guajira es el departamento en el que todos tenemos nuestros ojos puestos, y va a ser así porque La Guajira en el mediano plazo
sin duda va a ser el departamento con mayor generación de energía eólica y superando con creces al segundo. Va a ser un crecimiento exponencial muy importante que va a sufrir. Lo que no tenemos claro es cuándo eso va a suceder exactamente. Hay un tema de incertidumbre que obviamente preocupa cuando estás haciendo los análisis financieros de los proyectos, cuando tú empiezas a generar energía. En La Guajira estamos dependiendo de un sistema de evacuación, una línea que está construyendo la empresa de Bogotá, y esa línea ha tenido bastantes percances. Entonces, todo esto tiene que estar sincronizado, porque no hacemos nada aunque avancemos muy rápidamente en la construcción de los proyectos, si al finalizar el proyecto, terminado el proyecto, no hay una carretera, una manera para evacuar esa energía. Entonces son temas que en La Guajira se están trabajando, si bien no son temas sencillos, son complejos. Yo soy muy positivo en que todos se superarán y que en el mediano plazo Colombia tendrá una generación eólica muy importante. En este camino, William nos pregunta, para hacer un contexto, si el país se verá beneficiado por esa energía eólica o solamente en la zona donde se produce. Quiere saber si los costos de producción serán más bajos que la energía tradicional y su efecto se puede llegar a ver reflejado, digamos, en las tarifas de los usuarios. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, Colombia cuenta con un sistema nacional de transmisión. Cuenta con sistemas regionales y con sistemas nacionales. Cuando se conecta un proyecto de generación a la red nacional, para el propietario del proyecto, dueño de la generadora, le da igual si la generadora está en la ciudad de Cartagena, da igual mandar energía a Medellín, a Cali, a la misma Cartagena. Es indiferente donde se mande la energía, porque eso trabaja de la siguiente manera. ¿Cómo trabaja el Sistema Nacional Eléctrico? El Sistema Nacional Eléctrico es como si fuera un gran lago. Imagínense ustedes un lago inmenso. Y yo tengo una generadora, no digamos que es de energía, sino de agua, y yo ingreso al lago 5 litros de agua. Y yo le pido al que maneja este lago, que en el caso de Colombia se llama XM, entre otros, que esos 2 litros que yo apliqué en la punta del lago, allá al final del lago, un lago grandísimo de cientos de kilómetros, saque 1 litro y se lo entregue a un señor, y saque otro litro y se lo entrega a otro señor. Entonces la persona que maneja el lago dice, bueno, este señor me dio 2 litros de agua, me dijo que le entregara 1 litro a un señor y 1 litro a otro señor, pero el agua se evapora. Entonces, así como en las redes hay pérdidas, entonces la persona dice, yo recibí 1 litro y le voy a entregar 1 litro a una persona y 1 litro a otra persona, y le cobro usted la evaporación o le quito un poquito de agua a los 2 señores. Así funciona el sistema eléctrico nacional. Y la evaporación, por así decirlo, la pérdida, es indiferente de la distancia. Es decir, el lago tiene una evaporación y esa evaporación se le va cargando a cada uno de los generadores. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, vamos a poder entregar energía de La Guajira a cualquier parte del país: Pasto, Medellín, Bogotá, Cali. Todo el país se puede beneficiar de esta energía y la va a recibir. Con respecto a los precios, obviamente eso es lo que queremos todos. Al final, lo que estamos buscando son 2 cosas: seguridad energética y mejores precios. En ese orden: seguridad y mejores precios. Porque si yo solo quisiera buenos precios, yo apago
todas las térmicas que hay en el país, acuérdense que nosotros generamos 70% hidráulica y 30% térmica. Y cuando no llueve, no tendría energía el país, porque las hidráulicas se apagarían. Entonces, cuando hay mucha lluvia, tendríamos unos precios muy buenos porque los embalses están llenos y las hidráulicas deben desocupar esos embalses porque si no habría inundaciones y ellos prenderían las hidráulicas y venderían la energía muy barata porque tienen que salir de ese agua. Entonces, ya que tienen que salir de ella, yo salgo de ella generando al precio, pues unos precios muy bajos. Pero cuando no tenga agua, lo que va a ocurrir es que no tenga una fuente de energía. Entonces, ahí es donde aparecen las térmicas. Y ese mix es el que nos garantiza una seguridad y ese mix afecta el precio porque la generación térmica es mucho más costosa que la generación hidráulica. Pero con estos proyectos de generación de energías renovables vamos a tener un mix de energía, pero cada una de esas energías es igual de económica, porque la energía solar y la energía eólica puede competir en precios con la energía hidráulica y eso es algo que todos aquí debemos tener muy claro. Las energías renovables no solo son buenas para el país porque diversifican la matriz y disminuyen el riesgo de quedarnos sin energía por temas de cambio climático y la ausencia de lluvias, sino que también deben ayudar a disminuir los precios de la energía porque esta energía básicamente va a empezar a reemplazar esa energía térmica. Y esta energía, tanto la eólica como la solar, es más económica que la térmica. Entonces, la segunda respuesta a tu segunda pregunta es que sí, la idea es que nosotros con estos desarrollos logremos bajar los precios que le están llegando a las personas. Bueno, sigamos entonces. De los proyectos que tienen concepto favorable, que son básicamente 4 proyectos con 220 megavatios, el sentido común, lo que hemos analizado nos indican que estos proyectos pueden ser los primeros que empiecen a despachar energía al sistema. Pero ¿por qué digo que pueden ser? Porque hay proyectos que van muy avanzados, que aún no tienen el concepto favorable UCME, pero como vienen avanzando, porque ya tienen claridad de que lo van a recibir, cuando la UCME les entregue ese concepto favorable, ellos arrancan a despachar energía. Entonces, no tenemos claro aún cuáles son los proyectos que van a ingresar de primero al sistema generando energía, pero creemos que hay una alta posibilidad que estos 4 proyectos que les voy a mencionar estén dentro de esa lista inicial de proyectos despachando energía al sistema. Los proyectos son proyecto Santa Verónica de Celsia, una capacidad de 10 megavatios, el proyecto Caracolí, una capacidad de 168 en la subestación Caracolí de 168 megavatios, en Manzanillo, un proyecto de 10 megavatios y en Cuestecitas, un proyecto de Isagen por 32 megavatios. Pensamos que este proyecto de Isagen que hemos recibido información de que lo van a ampliar, estamos utilizando, vuelvo y repito, información pública oficial. Esa es básicamente la presentación que yo les tenía para hoy. Si quieres, vamos a ir respondiendo otras preguntas que nos tienen, si quieres. Y en un poco lo básico nos preguntan qué velocidades de viento promedio se manejan en La Guajira y a qué altura están ubicados los aerogeneradores. Hablamos de aerogeneradores de eje tipo horizontal y pues siendo como un poco esta línea nos preguntan cuál es la velocidad del viento mínima para que un proyecto eólico sea viable. Bueno, los proyectos eólicos o los aerogeneradores que nosotros conocemos, que son muy parecidos al logo que están viendo de GAL, son los aerogeneradores más comunes, no son los únicos. Para cada tipo de viento
hay un diseño de aerogenerador. No hay un número mínimo de viento. Se quedarían ustedes impresionados de algunos diseños aerogeneradores que funcionan con unos vientos sumamente bajos. Hay zonas que tienen vientos demasiado altos y eso es malo, porque los aerogeneradores sufren muchísimo cuando tienen esas ráfagas de viento y tienen que apagarlos, porque si siguen funcionando con esos niveles de viento, la máquina se puede desarmar literalmente, o el aerogenerador inclusive se puede caer por muy bien diseñado que esté. Entonces, como dice el dicho, ni tampoco que no alumbre, ni tanto que queme al santo. No hay un número ideal. No solo es la velocidad del viento, es la uniformidad también. No sirve tú tener una velocidad muy buena, pero con ráfagas que vengan de un lado al otro para este tipo de aerogeneradores, porque el aerogenerador no tiene tiempo de moverse. Entonces tú necesitas tener una velocidad adecuada, tú necesitas tener una uniformidad adecuada y necesitas tener una densidad adecuada. Hay unas densidades de viento que al ser más altas transmiten más energía a los equipos. Esa sería la altura de los aerogeneradores. Dentro más alto es mejor, siempre. Dentro más alto los vientos son de mejor calidad, los vientos son más estables. El problema es que dentro más alto es más costoso el aerogenerador. En este momento nosotros estamos viendo aerogeneradores que tienen aspas hasta de 100 metros. Es decir, que el radio del aerogenerador puede ser de 180 metros. Inclusive hay unos offshore más grandes, son inmensos, son unos megamonstruos. Lo que pasa es que no los pueden transportar. Los diseñan muy especialmente en fábricas que están en las costas y los recogen buques especiales y los llevan al mar. En ningún momento esos aerogeneradores llegan a la tierra. Por eso cuando ustedes investiguen un poco se van a dar cuenta que los aerogeneradores de mar o offshore son normalmente mucho más grandes que los onshore. Pero los aerogeneradores cada vez tienen un tamaño más grande y no hay límite, cada vez están más grandes, más grandes. Lo que los ha frenado un poco es el tema de la logística. ¿Cómo yo llevo ese aerogenerador tan grande a sitios donde tenga los vientos adecuados, que normalmente son sitios de difícil acceso? Henry nos pregunta: buenas tardes, ¿cómo se comparan niveles de valores de inversión, costos de operación, valor final de la generación, la energía eólica versus la energía solar, paneles fotovoltaicos? Bueno, en términos generales, como negocio, la eólica es mucho mejor negocio. Es decir, si tú eres un inversionista y la eólica va a ser mucho mejor negocio. Normalmente es mejor negocio. Es decir, los costos por megavatio en solar y eólica normalmente van muy parecidos. La solar viene ganando terreno en eficiencia y la eólica viene ganando terreno en volumen. Cuando compras un aerogenerador, por ponerte un ejemplo, un aerogenerador de 5 megavatios te puede costar, pongamos, $2 millones, y de pronto compras uno de 10 megavatios, que es el doble, y no te va a costar 4, sino te va a costar 3. Entonces, por eso ese es el afán, que sean más grandes los aerogeneradores. Pero en términos generales, la eólica es mejor negocio que la solar, pero a largo plazo. Y hago esa explicación. Cuando tú vas a montar un parque solar, básicamente tú entras a un certificador solar y él te pide una certificación de cuánta generación solar
tú tienes allí, cuál es la radiación de la zona, y tú haces un software relativamente, bueno, no es sencillo, pero se puede hacer los cálculos de cuál es la generación esperada de solar que tú vas a tener, dependiendo del tipo de panel, si tiene seguidor o no tiene seguidor, y con eso tú haces una proyección financiera basada en unos precios de energía en el mercado. Con la eólica es diferente. Con la eólica tú inicialmente no existe un certificador que te diga exactamente cuánto viento hay en una zona. Te da un aproximado y cada vez funciona mejor, pero los bancos no aceptan eso. Sí aceptan el certificador solar, pero no aceptan el certificador eólico. Entonces tú debes instalar una antena medidora, una torre medidora, que normalmente va a estar entre 2 y 3 años en la ubicación para tú tener claro cuál es el recurso que tú tienes allí. Después tienes que hacer unos temas de micrositting, que son temas bastante sofisticados, y después diseñas el parque. Pero al final de todo, después que esperaste esos 3 años, que hiciste el parque, y al final, por allí a los 5 años, empiezas a generar energía. Por cada dólar que tú colocaste, vas a recibir más dinero. Lo que pasa es que el tiempo en el que arrancas a recibir ese flujo de caja es mucho más largo, y muchas empresas les gusta la solar porque es mucho más rápido el inicio de la generación de caja. Últimas 2 preguntitas. La primera, como experiencia en parques eólicos, ¿qué buenas prácticas de prevención han realizado para controlar los posibles impactos en la migración de aves en la Guajira? Bueno, las energías renovables, si bien son energías que son muy limpias, son las más limpias que hay en el mercado, tanto la solar como eólica, traen impactos. Todo movimiento que haga el hombre sobre la naturaleza trae un impacto. ¿Cómo se minimizan los impactos de aves? Número 1, en los estudios que se tienen que presentar, que es un tema bastante complejo, que se tienen que presentar para las licencias ambientales, se debe presentar un estudio en donde se muestre que en esa zona no hay una migración de aves importante, o no hay una migración de aves. Esto que te acabo de decir es un tema sumamente delicado y complejo en el mundo de la eólica, porque las aves se desplazan donde están los vientos, porque ellas se montan en los vientos para ir de un sitio al otro. Ellas no todo el tiempo están moviendo sus alas, ellas se montan en térmicas de vientos, y esas térmicas de viento muchas veces son las que alimentan las áreas generadoras. Entonces, hay muchos sitios que pueden dar unos resultados muy buenos, pero si hay aves, pues obviamente se le da prioridad a las aves que al proyecto. Así debe ser y así se hace. Hay unos mecanismos relativamente sencillos, son unos equipos que emiten unos sonidos. Esos sonidos son percibidos solo por las aves. Cada vez se investiga más sobre el tema, y la verdad es que los resultados son muy buenos y cada vez mejorando. Y también unos estudios han demostrado que cuando se coloca en la punta de los álabes unas marcas de ciertos colores rojos y demás, de pronto ustedes ven algunos aerogeneradores en las películas cuando viajan y ven que tiene unas puntas de unos colores, eso genera una sensación al ave que hay como un obstáculo, le avisa que hay un obstáculo, porque las aves van volando y en medio de su vuelo hay montañas, hay árboles, y ellas, lo que pasa es que el aerogenerador a veces las confunde, pero estos colores que ponen en la punta de los álabes hace que el ave detecte el ave y no vaya contra él. Perfecto. Y por último, ¿ese tipo de energía generaría también algunos bonos de emisiones de CO2 para venta? ¿Cómo podríamos medir este beneficio ambiental? Sí, claro. El negocio de la venta de bonos de carbono es un negocio que en el mundo viene avanzando muchísimo. Y sí, efectivamente, al igual que se hace con la energía solar, hay un mercado de bonos de carbono que va a crecer muy rápidamente al lado de la energía solar, de la energía eólica, perdón. Así es. Iván, y pues nos piden que si les das algún tipo de
del lugar donde puedan conseguir información de vientos, de esta clase de temas para que ellos puedan acceder. Bueno, en caso tal de que tengan una inquietud más bien para saciar el deseo de conocer algo, en IRENA consiguen muy buena información. Creo que la web es irena.com. Y en caso tal de que deseen desarrollar un proyecto de una manera seria, que de pronto sean dueños de un terreno en donde ustedes crean que hay un recurso eólico interesante y estén interesados en explorar, pues en EGAL nosotros los acompañamos. Nosotros conseguimos todo lo necesario si la persona no quiere invertir o no tiene los recursos, pero tiene un terreno que crea que es adecuado. Estamos hablando de terrenos de áreas superiores a las 100 hectáreas, son terrenos muy amplios. Yo quiero hacer la aclaración que a diferencia de la solar, en la eólica se puede coexistir con mucho. Bueno, la solar también, ahora hay una nueva tendencia que en IGAL estamos explorando porque es bastante novedosa, que se llama la agrovoltaica, en donde se utilizan los parques solares para la cría de animales y cultivo de plantas y demás. En el tema eólico es muy sencillo porque no existe la agroeólica porque es obvia. Es decir, cuando tú colocas un aerogenerador abajo, tú puedes tener ganado, tú puedes tener siembras, tú puedes tener lo que tú quieras. No hay ningún problema, no afecta en nada el proceso, a diferencia de la solar, que la solar ocupa prácticamente todo el espacio. Las personas que les interese hacer esto o que quieran tener una idea, una manera muy fácil para detectar si un terreno tiene algún tipo de potencial eólico, si bien es una manera muy básica y muy rudimentaria, es bastante eficiente, más de lo que uno creería, es un análisis de la vegetación circundante. Normalmente cuando tú llegas a zonas que tienen grandes vientos, tú ves que las plantas crecen, los árboles crecen doblados, que tú ves las plantas que de un lado tienen mucho más hojas que de otras. Eso indica que a lo largo del año, en muchas horas del año, en meses, la planta está sufriendo el abate de un viento que está cambiando su morfología. Y eso es lo primero que nosotros observamos. Cuando llegamos a un sitio, lo primero que hacemos es un análisis de las plantas que hay alrededor, de la vegetación, y eso, aunque no lo crean, les da una idea bastante acertada de lo que del potencial que tendría esa zona. Perfecto, Iván. Muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos poder compartir contigo.